Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos finalizando ya la semana de transición para que comencemos el día domingo ya el tiempo ordinario. Hoy estamos en el jueves. Yo sigo la lectura del jueves después de Epifanía. Quienes siguen el jueves como 9 de enero no coincidimos en las lecturas. Hay esas dos opciones y yo estoy optando por seguir el jueves después de Epifanía. En la primera parte vamos a escuchar a Monseñor Romero con esa explicación, creo yo, suficientemente preparada, muy sentida también, de la familia en su dimensión trascendente. Hay una figura trascendente eclesial de la familia. Esto, Monseñor, lo hace para que la familia no sea reducida solamente a un ámbito sociológico, no solo también a un ámbito, como veíamos ayer, de satisfacción sexual, y no solamente para que haya una multiplicación de la sociedad, no. La familia tiene una dimensión trascendente y eclesial. Siempre va más allá. Oigamos a Monseñor. Y digo que la familia también en las lecturas de hoy aparece con una dimensión eclesial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la familia, según la mira San Pablo en el conjunto de su epístola a los Colosenses, es una célula de la gran sociedad del pueblo de Dios. Con qué preciosa elocuencia San Pablo dice hoy a los cristianos colosenses: pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado. Esto es el pueblo que nace de la familia. Y si la iglesia es una familia de Dios, en los grupos familiares es donde la familia tiene su fuente. Y por eso la familia, según la ley cristiana, ya no es simplemente una relación moral, humana, sino que es cristiana. Es decir, y en esta epístola, en este párrafo en que San Pablo habla de la comunidad iglesia y de la comunidad familia, se repite muchas veces: en el Señor. Es una frase muy típica de San Pablo: amaos en el Señor, sed fieles mutuamente en el Señor, hijos, respetad en el Señor. Quiere decir que la relación de familia hay que mirarla a la luz de la iglesia. Con otras palabras, es lo que el concilio también llama la iglesia doméstica, donde el padre y la madre son los primeros sacerdotes que predican la palabra de Dios a sus hijos, y de sus hijos reciben el testimonio de inocencia y de santidad. Cuando una familia se mira así, como una iglesia doméstica, ecclesiola, dice la palabra latina, iglesia chiquita, como una iglesia del hogar, donde el romano pontífice, cardenales, papa, todo eso no existe más que papá, mamá, hijos. Pero ahí está el embrión de la gran iglesia universal, porque en Cristo son todos bautizados y pertenecen al pueblo de Dios. Desde esta perspectiva del Espíritu de Cristo, que se le ha dado al papá, a la mamá y a los hijos, ya no son dueños de sí mismos, pertenecen como célula
a una gran familia que es la Iglesia. Y en Cristo Jesús tienen que ver sus leyes. Es aquí donde la frase del concilio encuentra toda su realización. Educadoras en la fe. No se olviden de esas tres frases de la familia que dice Medellín. Formadoras de personas, promotoras de desarrollo, educadoras de la fe. Esto es la dimensión eclesial. Los esposos cristianos son para sí mismos, para sus hijos y demás familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Son para sus hijos los primeros predicadores de la fe y los primeros educadores. Y debe inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios y realizar esta misión mediante la palabra y el ejemplo, de tal manera que gracias a los padres que precederán con el ejemplo y la oración en familia, los hijos y aún los demás que viven en el círculo familiar encontrarán más fácilmente el camino del sentido humano, de la salvación y de la santidad. Y refiriéndose a dificultades propias de América Latina, porque para eso fue Medellín, dice: sabemos que muchas familias en América Latina han sido incapaces de ser educadoras en la fe, o por no estar bien constituidas, o por estar desintegradas. Otras porque han dado esta educación en términos de mero tradicionalismo, a veces con aspectos míticos y supersticiosos. De ahí la necesidad de dotar a la familia actual de elementos que le restituyan su capacidad evangelizadora de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Estamos acompañando a Monseñor Romero en esta homilía del 31 de diciembre de 1978. En esta verdadera catequesis, Monseñor es un catequista y como catequista está dejando bien clara la postura de la Iglesia respecto a la familia. Vimos la dimensión humana, estamos estudiando hoy la dimensión trascendente y eclesial. Hay una justificación de Monseñor, citando los documentos de Medellín, de que la familia no es solamente un núcleo de la sociedad, también es célula del pueblo de Dios, también es iglesia chiquita, iglesia doméstica, también es educadora en la fe. Hay deficiencias, sí, porque la familia que no está bien formada no va a formar a sus hijos. Esa es una realidad. Por eso uno de los grandes trabajos de la Iglesia es estar permanentemente formando a la familia, formando al papá, a la mamá y a los hijos. De ahí viene la palabra catequesis. Hay en la Iglesia buenas jornadas de catequesis para que la familia esté bien formada, el papá y la mamá estén bien formados y los hijos también estén bien formados, para que no solo se dejen llevar por superficialidades. Monseñor previene, según el concilio y el documento de Medellín, previene que no solamente haya superficialidad, haya superstición, porque si la familia recibe superstición, eso transmite. No, hay que ir a las profundidades. Es la familia educadora de la fe, es núcleo de la sociedad, pero también es célula del pueblo y es una iglesia doméstica. Mañana vamos a finalizar esta dimensión trascendente y eclesial y nos queda la tercera característica, que es cómo Dios, Cristo, se manifiesta en la familia a propósito de la Epifanía y de la Sagrada Familia. Las lecturas para el día de hoy, estamos en la fase final de la carta de San Juan, la primera carta, pero el capítulo 4. Hoy vamos a llegar hasta el capítulo 5.
Leemos 1 de Juan capítulo 4 versículos 19 hasta el capítulo 5 versículo 4 y dice lo siguiente: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, todo el que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también al Hijo. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal de que amamos a los hijos de Dios. Porque el amor de Dios consiste en cumplir sus mandatos, que no son una carga. Todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué tenemos aquí en esta carta de San Juan? Es la parte final de la enseñanza que da la carta y estamos iniciando la conclusión. Ya pareciera que es un disco rayado. Dios es amor, el que ama al Hijo, ama al Padre, si nos amamos, parece un disco rayado. Pero la esencia del cristianismo está precisamente ahí. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios si no lo veo? Y no amo al prójimo al que veo. Bueno, la verdad que San Juan, o el equipo que redactó estas cartas, el Evangelio y el Apocalipsis, realmente para la época tenían una visión muy elevada, un pleno conocimiento de quién era y quién es Dios. Si Dios es amor y Él nos dio unos mandatos, y los mandatos son amor a Dios y amor al prójimo, entonces el mandato grande es el amor. Esto en el Evangelio de Juan está más que claro. Aquí en la carta pareciera que es una cuestión muy repetitiva, pero finaliza el contenido de la carta ratificando que el mandato que nos da es que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Y ya estuvo. Nada de presentar sacrificios, nada de guardar los 10 mandamientos, que no es eso lo importante. Según el cuerpo juánico, Dios es amor y Dios nos dio sus mandatos y esos mandatos son amor. Amor a Dios, amor al prójimo, pero sencillo. Ámense entre ustedes. Y la conclusión, el inicio de la conclusión ratifica que quien cree que Jesús es el Hijo de Dios, es de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, es hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también al Hijo. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal de que amamos a los hijos de Dios. Pero si no amamos a los hijos de Dios, estamos mintiendo si decimos que amamos a Dios. Y estos mandatos, termina la perícopa de hoy, son 2 perícopas, y estos mandatos no son una carga. Bueno, para usted que está acostumbrado a algunas enseñanzas, puede darse cuenta que la virtud de amar no es una carga. El que ama como carga no ha conocido todavía a Dios. Amar es una delicia. Amar es un placer, es un gozo. Quien lo vea como carga, todavía no ha conocido a Dios. Saltamos ahora al Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 4, versículos del 14 al 22, y dice lo siguiente: impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado.
Y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje en la Escritura. Todos admiraban y todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: pero, ¿no es este el hijo de José? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es una bonita transición de la Navidad al tiempo ordinario. Estamos en unas lecturas que nos presentan a Jesús, ya hombre, que ratifica aquello que estudiamos de Jesús niño. Ese Jesús niño en Moisés es el nuevo Moisés. En Mateo es el nuevo Moisés, perdón. En Lucas no tiene nada que ver con Moisés. En Lucas, este Jesús es una persona que viene a dar un cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento, pero que viene a generar una comunidad. Y mientras Él está en vida, va a acompañar la comunidad. Cuando Él ya no esté en medio de nosotros, nos va a enviar el Espíritu Santo para que el Espíritu acompañe la comunidad. Esta es una máxima del Evangelio de Lucas. Pero esta lectura la antecede aquel pasaje de las tentaciones. Se habla de 3 tentaciones. Son tentaciones humanas, pero que reflejan las tentaciones que ha vivido el pueblo. El pueblo de Israel vivió tentaciones. El pueblo de Judea ha vivido tentaciones. Y Jesús se presenta como el vencedor de esas tentaciones. Por eso, después de esas tentaciones, habiéndolas vencido Jesús, se presenta en esta sinagoga de Nazaret. Nazaret es el pueblo donde Él se ha criado. No nació ahí, Él nació en Belén, pero se ha criado en Nazaret. Y ha andado por otras sinagogas. Pero esta es la de sus paisanos. Es la sinagoga propia. Cuando Él toma el libro, vamos a pensar que el jefe de la sinagoga pudo haber dicho algo así: tenemos un invitado especial, se llama Jesús, y quiero pedirle que Él lea el libro de hoy. Y no lo escogió Él. Le pasaron el rollo de Isaías. Algún día, cuando ya estemos estudiando Lucas, vamos a tener, primero Dios, el tiempo para estudiar ese texto de Isaías con el texto de Lucas. Vamos a confrontarlo, cotejarlo. Aquí no es esa la intención. Aquí la intención es que tengamos conocimiento de que ese niño Jesús está en la sinagoga, ya grande. Es invitado especial seguramente para esa sinagoga. Le dan la oportunidad de leer y hacer un comentario. Vamos a ver si algún día tenemos la oportunidad de estudiar esto que se llama pesher. Son comentarios, un pesher. Le dicen a Jesús: vas a leer y puedes hacer un comentario. ¿Cuál fue el comentario de Jesús?
Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido esta lectura. Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí. Se cumple en Jesús. Hoy, en presencia de ustedes, se cumple. Hay que notar que la sinagoga es una especie de auxiliar del templo. El templo es para presentar sacrificios. El templo es para hacer cambio de moneda, para proclamar un ayuno. El templo es la máxima instalación del mundo judío. Pero la sinagoga es un lugar íntimo para estudiar la Sagrada Escritura. Ahí no se presentan sacrificios, ahí no. Ahí solamente es estudio de la Sagrada Escritura, en este caso, estudio del Antiguo Testamento. Jesús llega, le pasan el libro, lo desenrolla, son unos rollos, y lee el pasaje de Isaías 61. El pasaje, cuando lleguemos al momento, lo vamos a estudiar. Aquí no es la intención, aquí solamente es la intención de presentar a Jesús como ese niño ya hecho hombre, y ahora hecho hombre viene a cumplir una misión. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. El padre Constantino, allá en Guatemala, nos decía que cuando alguien va a leer en una Eucaristía, debe lograr este objetivo que dice la sinagoga de Nazaret, nos decía él. Todos los ojos están fijos en el lector. Todos están viendo a ver qué lectura trae esta persona. Antes había más elementos sorpresa para esto, porque nadie llevaba un misal. Hoy dan la hojita a la entrada de la misa, ya no es una sorpresa lo que vamos a leer. En aquel tiempo nadie sabía, no había un programa como tenemos hoy en la iglesia, un calendario. Ya sabemos cuál es la lectura de mañana. Yo puedo saber, dentro de 20,000 años ya sé cuál va a ser la lectura, porque están definidas en la iglesia católica, ya están definidas las lecturas. En ese tiempo no. Por eso cuando Jesús le pasan el libro de Isaías, y él pudo haber escogido la lectura de Isaías 61, y logró que la mirada de todos de la sinagoga estuvieran fijos en él. Al tener la mirada fija en él, proclama: hoy se ha cumplido, delante de ustedes se ha cumplido esto que dice el pasaje de la Escritura. Y la gente lo admira. El desenlace no es de admiración, pero la intención hoy es de presentarnos al Jesús niño, ya cumpliendo la misión que le ha enviado el Padre. He sido enviado a evangelizar a los pobres, a dar la vista a los ciegos, a que los sordos oigan, que los cojos caminen. He venido a liberar al oprimido. He venido a anunciar el año de gracia del Señor. Estoy cumpliendo una misión. La misión que dijo Isaías se cumple hoy. Aquel momento en que Isaías anuncia, va a haber una persona en que le va a llegar el Espíritu. Esta es la persona a la que le va a llegar el Espíritu. ¿Ya le llegó el Espíritu para vencer las tentaciones? Sí, ya le llegó el Espíritu cuando se bautizaba. Ahora tiene el Espíritu en la sinagoga de Nazaret. Esto es lo fundamental para nosotros. La carta de San Juan está llegando a su final. Está sirviendo para hacer la transición. Y el próximo domingo comenzamos ya el tiempo ordinario y vamos a tener, Dios lo permita, toda una catequesis de los 4 evangelios, sobre todo los 3 evangelios sinópticos, de lunes a sábado. Vamos a estudiar a Marcos, a Mateo, a Lucas, de lunes a sábado, y el evangelio de Lucas por todo el año. Son 34 domingos, que los va a interrumpir la cuaresma, pero vamos a retomarlo más adelante y siguen los 34 domingos. Tenemos un temario de 34
34 temas, valga la redundancia, para estudiar a Lucas cada domingo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.